En este vídeo vamos a hablar sobre las ciudades de Andalucía, de Al-Ándalus. Lo que pasa es que como viene el nombre de Al-Ándalus, sale Andalucía, cómo eran las ciudades andalusíes, cómo era su herencia cultural y cómo fue su arte. Esas tres cosas. Y ya con esto terminamos el tema. Bien, vamos con las ciudades. Todas las ciudades de la época, fueran cristianas o musulmanas, estaban rodeadas por una muralla para ser protegida, porque vivían en permanente guerra, con lo cual había que rodearlas para que no me asaltaran y me conquistaran. Por supuesto, había un gran palacio fortificado. Ese palacio se llamaba Alcázar o Alcazaba. Es una palabra árabe, y es lo alto de la colina, para que pudieran ver desde más lejos si venían los enemigos. Las calles de las ciudades eran estrechas y sinuosas. Pensad que no había coches, entonces lo único que podía pasar por allí eran burros o caballos, entonces no necesitaban que fueran calles anchas. Y como además estamos en una especie de colina, porque la Alcazaba tiene que estar en lo alto de una colina para poder ver mejor, resulta que me toca que las calles sean en cuesta. Si habéis estado en pueblos, veréis que las calles son así. Bien. Un lugar muy importante siempre es el mercado. Esto también lo tienen las ciudades castellanas, las ciudades cristianas. Lo que pasa es que aquí el mercado se llama zoco, porque en árabe mercado es zoco. El edificio en el que los musulmanes se reúnen a rezar se llama mezquita. Nosotros los cristianos en la iglesia, ellos en la mezquita. Y la mezquita tiene una torre que se llama minarete, que es desde la que el muezín llama a los musulmanes a la oración. ¿Cuántas veces los llama? Los llama 5 veces al día, porque tienen que rezar 5 veces. Antes de entrar a la sala donde tenían que rezar, pasaban por un patio donde se lavaban. Había un sitio donde ellos podían lavarse para poder entrar ya purificados. Pasamos ahora a la herencia cultural. Al-Ándalus tuvo una capital, que ya sabéis que es Córdoba, y fue un gran centro cultural. Aquí hubo una escuela de traductores, como ya sabéis, hubo un montón de bibliotecas, ¿vale? Y grandes científicos, grandes filósofos trabajaron y vivieron en Córdoba, como fueron Averroes o Maimónides. Ahí tenéis sus retratos. El castellano tiene muchas palabras de origen árabe, como todas esas que tenéis ahí, y muchísimas más. Fijaros, muchas de las que empiezan por al, por ejemplo, almacén, alforja, almohada, aceite, azúcar. Estas palabras tienen origen árabe, no son del idioma visigodo ni del latín, sino que vienen directamente del árabe. Y como han estado 800 años viviendo en España, pues las hemos incorporado al castellano. La gastronomía también se enriqueció gracias a todo el tiempo que estuvieron aquí los musulmanes. Por ejemplo, aparte ya del arroz, la berenjena, la alcachofa que vimos en otro vídeo que habían introducido ellos, también tenemos elementos tan españoles como el turrón, que es españolísimo, ¿verdad? Pues bueno, es de origen árabe. Esto es un dulce que ya hacían los árabes antes de venir a España. Y esta especie de galletita con chocolate o crema de chocolate y demás se llama alfanjore. Es un alfanjor. Vale. También nos dejaron un montón de materiales y objetos que nosotros no utilizábamos. Por ejemplo, la seda era algo que los visigodos no conocían. El algodón tampoco. Ahí tenéis un par de fulares hechos de seda y de algodón. El papel también es algo que traen los árabes. Las alfombras, la pólvora la introducen en Europa los árabes. Es verdad que dicen que es un invento chino, pero quien lo trae para acá son los árabes. Juegos como el ajedrez también son traídos por los árabes a España. Y la brújula, que después tanto nos serviría o le serviría a Colón para poder descubrir América. Por último, algo muy, muy, muy importante en las matemáticas, y es que estos números que nos parecen tan normalísimos son árabes, porque los números que tenían los anteriores eran los números romanos, y los números romanos son muy difíciles
para sumar, restar, hacer cuentas y demás. Y además los árabes tienen una peculiaridad y es que inventan el número 0, lo cual es fundamental para las decenas, las centenas, ¿verdad? Necesitamos el 0 muchas veces, ¿eh? Entonces, nuestra numeración viene de los árabes. Ahora vamos a pasar al último apartado, que se refiere al arte, en concreto a la arquitectura. ¿Qué arquitectura nos han dejado, no? Bueno, utilizan materiales pobres, como el ladrillo, que está recubierto con pinturas. ¿Veis que está aquí pintado? Está recubierto con yeso. Esto de acá es yeso, debajo hay ladrillo, y por encima ponen una capa de yeso, que es como una escayola blanca, para que os entendáis. Y encima hacen dibujos geométricos que están pintados. También recubren la pared que ya estaba de yeso con azulejos, lo veis aquí abajo. Estas placas de yeso estaban decoradas con formas vegetales, veis aquí como hojas de plantas, ¿vale? Figuras geométricas como esto, ¿vale? E incluso letras árabes. Aquí está escrito algún verso del Corán. Es muy típico escribir frases del Corán. Luego, en cuanto a los arcos, los visigodos solamente utilizaban el arco de herradura y si acaso el de medio punto. Sin embargo, los árabes, además de estos dos, es el de medio punto, veis que es así, semicircular, el de herradura es como este, pero lo hemos cerrado un poquito más y se llama de herradura porque parece la herradura de un caballo. También utilizan el arco trilobulado, los arcos lobulados, que son los que tienen lóbulos, que parecen como hojas de trébol, ¿lo veis? Y el ojival, que que es de punta, termina en punta. Aquí tenemos ejemplos. ¿Veis? Aquí hay un arco de herradura y otro de herradura. Y aquí tenemos el lobulado. ¿Lo veis aquí? Y veis, toda la pared está adornada, todo esto está hecho de un material muy pobre, no es piedra, no es mármol, sino que es ladrillo y recubierto de yeso. En Arabia no había muchas piedras, es un desierto. Aquí tenéis el arco apuntado, lo veis aquí, este de acá. ¿Vale? ¿Qué es lo que construían ellos? Mezquitas. Ya hemos estudiado que construyeron la mezquita de Córdoba, entre otros. Aquí veis el interior de la mezquita de Córdoba con sus arcos. Construyeron palacios, como el Palacio de la Alhambra en Granada, que es una preciosidad. Y alcázares, que eran lo que para los cristianos eran los castillos, ellos le llamaban alcázar. Y este es el Alcázar de Toledo. En Madrid también construyeron un alcázar, pero se quemó, se ha destruido y en su lugar ahora está el Palacio Real. Pero ya no queda nada del alcázar árabe. En cambio, en Toledo sí que permanece el alcázar que había. Y con esto terminamos.